viendo el juicio general. ¿Qué hemos dicho? Nosotros tenemos este siglo en el que estamos viviendo, el siglo venidero, y hemos dicho que este siglo del venidero se divide por la segunda venida de Cristo, la cual es seguida por un juicio general, obviamente por la resurrección de los santos, pero por un juicio general. Y eso es lo que yo voy a probar ahora a través de varios pasajes clave del Nuevo Testamento. Ahora sí. Bien, hermanos. Gracias al Señor que tenemos la oportunidad de seguir avanzando. Este siglo del venidero es el desafío nuestro, el estudio, analizar el estudio, comentar el estudio de nuestro hermano Sustén Michelén, contrastarlo con las Escrituras. Así es que en eso estamos. Hemos visto acerca de la cizaña del campo y ahora lo vamos a ir relacionando con lo que es la resurrección. Porque sabemos que nuestro hermano Sustén Michelén, en esta clase de maestría que dio hace 2 años atrás aproximadamente, entonces presenta el esquema de los 2 siglos, que está separado por este siglo y el venidero están separados por la segunda venida. Juntamente, al venir el Señor, hay resurrección y también hay juicio, ¿sí? Que era lo que estábamos comentando recién después de ver el video que les mostré. Ahí hemos visto algunas inconsistencias según mi apreciación en este caso, mi apreciación, inconsistencias que veo en la enseñanza de nuestro hermano Sugel. Ahora, sabemos que para nosotros esto es lo que estamos procurando llevar a cabo, analizar los textos bíblicos a la luz de una hermenéutica básica a nuestro alcance, que no sabemos de los idiomas originales, ya sea hebreo o griego, no lo sabemos. Pero como tenemos reglas básicas, por lo menos que están a nuestro alcance, entonces estamos tratando de ponerla en práctica, ¿ya? Con respecto a la cizaña del campo, como ya hemos visto, aquí solamente es el resumen, ¿ya? Vimos que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y sabemos que eso es antes de ir a la cruz. Vimos que el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo, y a la luz del contexto vemos que eran los israelitas que no entendían las parábolas. También vimos que el enemigo que sembró esa cizaña es el diablo, y vimos que la siega o la cosecha es el fin del siglo, que implica resurrección y juicio. También vimos que los segadores son los ángeles, y en el fin de este siglo, entonces, según la parábola y la interpretación de nuestro Señor, la explicación que Él da, se arranca la cizaña en el fin de este siglo, se arranca la cizaña y se quema en el fuego. El Hijo del Hombre, cuando viene el tiempo de la cosecha, envía a sus ángeles y sacan de su reino a los hijos del malo, en la cizaña, y son echados al horno de fuego. Y vimos también que en ese tiempo de la cosecha, de la siega, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y también vimos el esquema, ¿ya? Este esquema para una mayor comprensión. Entonces vemos que al fin del siglo, que es la siega, que es la venida del Hijo del Hombre, cuando envía a sus ángeles, y entonces vemos lo que sucede acá representado por este esquema muy básico. Entonces, hasta ahí por lo menos hemos estado. Vimos que según Mateo 12, cuando se habla de la atadura de Satanás, que ata al hombre fuerte, uno más fuerte ata al hombre fuerte, y vimos que según el contexto de Mateo 12, del 28 al 32, vimos también que en este siglo es cuando se da el reinado de Satanás, y desde allí donde el Hijo del Hombre está sacando a los que él plantó, ¿ya? Y vimos también que el hecho de que sea la siega, la cosecha, implica entonces resurrección tanto de justos como de injustos. Eso era el resumen que ya hemos examinado.
sabemos que en esto siempre hay que darle vuelta porque hay que ir aprendiendo todavía más, ¿ya? Vimos que con respecto a la resurrección, la definición que da el diccionario de Strong es que la palabra en sí es anástasis y significa pararse de nuevo. Pararse de nuevo. Esa es la idea ya de la palabra. Y se aplica a la resurrección de los muertos, ya sea individual, general o por implicación su autor, que es el mismo Señor Jesucristo. Él es la resurrección. Y figurativamente puede ser, se puede interpretar como recobrar o recuperar la verdad espiritual. Y se traduce como levantamiento en la Biblia. Cuando uno analiza esta palabra en el griego y empieza a ver las referencias, se traduce como levantamiento y también como resurrección. El diccionario Vine dice prácticamente lo mismo. Nos agrega que la palabra anástasis se está compuesta de dos palabras, de ana, que significa arriba, y la palabra istemi, que significa poner en pie. De ahí entonces levantamiento o resurrección. Ahora quiero que veamos, y aquí quiero que pongan atención, porque la idea es que al leer este texto de Hechos 24, del 10 al 21, veamos todo, o sea, que podamos sacar de aquí, extraer todo lo que Pablo dice acerca de la resurrección, en este texto de Hechos 24, del 10 al 21. Y dice la Biblia, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Entonces ya sabemos que nos ubica, él está haciendo la defensa ante el gobernador, que es Félix. Lo habían llevado, lo acusaron a él, entonces, porque está haciendo alboroto, ahí ustedes lo pueden ver en el texto, y él está haciendo su defensa ante el gobernador, porque había venido el sumo sacerdote, Ananías, y también con ancianos, con principales vinieron, y un, un hombre que tenía mucha oratoria, que era Tértulo. Entonces trajeron a Tértulo para que hablara con el gobernador y de esa manera con su oratoria pudiera hacer una buena acusación contra Pablo. Algo más o menos así, a grandes rasgos, es lo que es el contexto, que ustedes lo pueden ver después. El versículo 11 dice entonces: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Aquí nos detenemos un poquito, les hago la consulta. Cuando dice en el versículo 14, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, ¿a qué se está refiriendo ahí? ¿A qué se refiere ahí? Cuando dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos, ¿quiénes son ellos? Son los que lo están acusando, Sí, llaman herejía. Según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Entonces, cuando dice según el camino, ¿a qué se refiere? al A Evangelio. Cristo, al Señor Jesucristo, y eso implica la resurrección también. Correcto. Entonces ahí estamos hablando acerca de al Señor, ahí el camino que ellos llaman herejía. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. Pero correcto, ¿ya? Entonces para que vayamos todos. Si hay que volver a estos textos, volvemos después, ¿ya? Seguimos. Entonces el apóstol dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo, ojo con eso, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Mm?
teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asiria me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que, estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Ahí está el pasaje. ¿Mm? Entonces, ¿se fijan? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos este texto, aquí, Hechos 24, del 10 al 21. Se capta, lo puse de nuevo para que ustedes le echen una mirada y lo mediten. Ahora, si tienen su Biblia, tanto mejor lo pueden estar viendo en el contexto. Pablo entonces está haciendo su defensa ahí. Y lo que me interesa es que tengamos en cuenta el versículo 14 para que lo meditemos, ¿ya? El apóstol está diciendo que no le pueden probar ninguna de las cosas que lo acusan, pero ahí él está confesando en el versículo 14, dice, pero esto te confieso. Y ahí para mostrarle al gobernador el meollo del asunto de por qué lo están acusando. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces, la defensa de Pablo apuntaba a decir la verdad. Este es el punto. Me persiguen por causa del camino. Claro, pues si para ellos es una herejía, claro, lo están persiguiendo. No debería ser, pero ellos lo persiguen. Persiguieron al Señor, lo crucificaron y claro, el Señor ya había advertido también, le había dicho a sus discípulos que también les iba a pasar lo mismo a ellos. Así que ahí está, ¿ya? Y dice, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley. Ahora, cuando dice creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, ¿qué entendemos ahí? ¿Qué entiendes ahí cuando dice creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas? ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué cosas se dice que él cree? ¿Cuántas cosas de la ley? ¿Cuántas cosas de los profetas? ¿Se fijan? Dice todas. Todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Así que la fe del apóstol Pablo está basada en, según este texto, en la ley y en los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento. Claro, o sea, le está indicando de que lo que él cree y que lo están juzgando no es un credo a la ligera, ni que miró un árbol y se le ocurrió creer en eso, sino que es la continuidad de la ley, la continuidad de lo que creían los antiguos patriarcas, que él lo mantiene y lo entiende y lo cree. Claro, correcto. O sea, él no tiene ningún problema. Ahora, fíjense con lo que viene a continuación. Él dice que cree todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. ¿Mm? Bueno, y fíjense ahora este versículo. Dice, teniendo esperanza en Dios, teniendo esperanza en Dios. Dice, la cual ellos también abrigan. ¿Quiénes serían ellos ahí? Los fariseos. Claro, los que lo están acusando, ¿cierto? Los Ah, que porque están dentro de los el gobierno. fariseos, claro, hay saduceos, fariseos, pero los saduceos no creían en la resurrección, como vimos anteriormente. Los fariseos, algunos sí creían en la resurrección y discutían entre ellos. Claro. Entonces,
el apóstol dice acá, teniendo esperanza en Dios, en la cual ellos, y aquí está refiriéndose a quienes están delante del gobernador como acusadores de Pablo. Entonces ellos serían los que lo están acusando. Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. ¿Qué significaría eso? La cual ellos también abrigan. Significa que tendrían la misma esperanza, ¿cierto? ¿Entienden lo mismo ustedes? Sí, ¿Cierto? sí. Ya. Entonces, tanto Pablo como sus acusadores, según lo que dice aquí, ¿cierto? Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Porque dice, pero esto te confieso que según el camino que Tengo ellos todo abierto. ¿Ah? ¿Qué cosa? Yo no tenía abierto. Yo no tenía. Ahí sí. Ya. Entonces dice, creyendo todas las cosas que en la ley, y eh, esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Entonces aquí ellos son los mismos, ellos que aparecen después acá, aquí, son los mismos, la cual ellos también abrigan. Y entonces ellos tienen la misma esperanza en Dios, de que ha de haber resurrección de los muertos. Se fijan y dice, así de justos como de injustos. Ahora, si nos ponemos a meditar tanto en el versículo 14 como en el versículo 15, ¿qué cosas nosotros podríamos sacar como verdades? Verdades del versículo 14 y del 15. Ahí está el versículo 14, ¿ya? Y ahí está el versículo 15. ¿Qué verdades podríamos sacar de ahí? ¿Qué cosas? A ver, yo digo una fácil y ustedes dicen la difícil. Entonces aquí, por lo menos lo que yo capto es que tanto los acusadores como el acusado, entonces tienen la misma esperanza. Eso capto Ahí, yo acá. Adelante. ahí, ahí yo creo que eh, esta es mi interpretación igual, entendiendo de que Correcto. lo que lo acusan hay variedad de personas y ahí yo entiendo que hay fariseos, saduceos, por lo tanto, en su defensa, él está tratando de encarrilar su defensa con lo que él entiende que está alineado con lo que él cree, que es la resurrección, que también hay una fracción de los fariseos que lo creen. Por lo tanto, para mí esos ellos no es como la totalidad, sino que aquellos que creen lo mismo que él. ¿Ok? Ya, Súper. y por lo tanto, una verdad que saco de lo mismo es que la ley establece la resurrección. Ya. Correcto. Vale. Adelante, Sandra. Súper. Gracias, Rodrigo. Bueno, lo que a mí me llamó la atención desde la parábola del trigo y la cizaña, de la parábola del sembrador, es que decía de la resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Eh, esa resurrección de los muertos salió también aquí en el 14 y en el 15. Y eso me llama la atención. Ya. ¿Por qué me llama la atención? Porque ese de la resurrección de los muertos, de los injustos y de los justos y los injustos, se refiere a la resurrección del juicio universal. Ya. Por esa razón lo digo. Te llama la atención a ti. Cuando dice tu juicio universal, ¿a qué te refieres? Al juicio final, Ya. Que de- estaría, ¿dónde lo ubicarías tú ese juicio final? al final del milenio. Ya. Pasado, futuro tuyo, Eh, futuro mío, futuro tuyo. sí, porque dice de justos como injustos. Ya. Ok. De esa razón. Ya. Ok. Gracias, hermana mía. ¿Alguien más quiere opinar ahí? Estamos, ¿qué entendemos ya? ¿Quién más levantó la mano? A ver.
No veo yo quién más levantó la mano. Así que adelante. Ya habló Sandra. El siguiente entonces, por favor. Yo fui uno, pero no sé si hay otro antes. No, no. Eres tú nomás. Dale. Ya. Yo creo que aquí un poco de lo que ellos entendían la otra vez, Elías lo mencionó, que como algunos del pueblo a Jesús le dijeron, eh, perdón, que me salió un mensaje aquí en la pantalla, que algunos le dijeron, Señor, yo sé que has de resucitar en el día postrero, ¿Sí? ¿ya? Y eso lo dice, se lo dicen a Jesús cuando muere Lázaro, ¿no es cierto? Una de las hermanas de Lázaro. Sí, correcto. Entonces, en ese sentido, y como Daniel también dice que algunos saldrán a resurrección de vida Correcto. y que serán resucitados en aquel tiempo, y por eso entiendo yo que era en el futuro de Daniel, porque el mismo Señor le dice que selle las palabras de este libro. Ya. Y en ese sentido yo creo que Jesús está hablando de eso, de este día postrero, de este evento en el cual Él habría de juzgar justos e injustos de la nación de Israel. Entonces, cuando le dice a Caifás, verán al Hijo del Hombre viniendo, habría que obviamente pensar en lo que Daniel dice acerca del Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre ahí dice claramente que también habría de reinar solamente con los justos en su reino. Entonces, si los justos habitan con él, entonces no hay cabida para los injustos y los injustos son aquellos que habrían de recibir la condenación eterna, perdón. Por eso es que Pablo podía decir con tanta seguridad que los que estamos en Cristo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, en ese sentido, esta condenación o esta esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así como de justos como de injustos, yo creo que ahí es donde se ejecuta el juicio de Dios. Ahí es donde se separa el trigo de la paja, ahí es donde efectivamente ellos tenían razón en este sentido, lo que dice Pablo en Hechos 24. Obviamente iba a haber una resurrección de los muertos y se iban a juzgar a justos e injustos, y eso sucede, entiendo yo, también en el año 70, no en un futuro mío, al menos lo que yo entiendo. Ok. Gracias, hermano mío. ¿Alguien más quiere opinar ahí? La idea es que aprendamos juntos, ¿ya? Ahí cada uno da su opinión y si está equivocado no hay problema porque ya sabemos que estamos aprendiendo. Yo lo repito porque nos ayuda a saber que al expresar lo que uno cree, entonces otros que entienden otra cosa lo pueden corregir o lo pueden confirmar y de esa manera siempre avanzamos. Ok, entonces, Yo igual quería opinar con respecto al tema de que, bueno, entiendo que igual Rodrigo lo dijo, ¿Mm? pero la importancia de que en el Antiguo Testamento se tome de ahí para hablar de la resurrección, Correcto. de lo que está escrito solamente en el Antiguo Testamento, para ellos ya estaba clarísimo. Todo esto que incluso para nosotros pudiera ser tan complicado, ellos Ya. lo tenían súper claro, Sí. súper claro. De hecho, si uno ve el Nuevo Testamento, ellos no tenían debate acerca de los tiempos, no había, por eso no habían denominaciones como lo hay ahora. Para ellos no era un tema, porque las enseñanzas del Señor Jesucristo estaban basadas en el Antiguo Testamento, más la revelación que él vino a cerrar, que él vino a completar, ¿no? De todas maneras, saber que igual no todos creían lo mismo, eso lo sabemos. Entonces hay diferencias también, en ese tiempo habían diferencias con respecto a lo que se creía con respecto a la resurrección. Ya sabemos que los saduceos y los saduceos no creían en la resurrección, ni en ángel ni en espíritu. En cambio, los fariseos sí. Entonces también vamos a ir viendo cosas al respecto. Lo que sí queda súper claro, y gracias por repetirlo, Ismael, que estaba en la ley y en los profetas. Entonces, por lo menos, ya sea en la ley o en los profetas, estaba esta esperanza de que, como dice el texto acá, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Ya? Entonces, eso nos queda claro a todos. ¿Sí? ¿A quién no le queda claro? Si no hay ninguno que diga yo, sigo adelante. ¿Ya? Entonces, el punto aquí es que el apóstol dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y ahí sigue con su defensa. ¿Ya? Ahí sigue con su defensa, él no tiene ningún problema. Lo interesante de esto es que
aquí, cuando llegamos al versículo 15, que dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, es interesante que la palabra ha de haber, de que ha de haber, esa partecita ahí, la palabra que se usa es la palabra melo. Esa palabrita es la que se usa allí y varias en otras, se ocupa mucho esa palabra, ¿ya? Pero para que ustedes vean lo que significa, ¿no? Porque esto nos va a ayudar mucho también para ahondando, profundizando en lo que significa la resurrección. Y ahí vamos a ir viendo también acerca de los tiempos, el concepto, el cuándo, el cómo, por qué, etcétera. Vamos a ir profundizando. Entonces, si sabemos de las palabras en el texto, en las copias de los originales que tenemos, entonces la palabra melo ahí, dice el diccionario Strong, que es la forma reforzada de la palabra griega que tiene el número de Strong 3199. Y dice que mediante la idea de expectación. Esa es la idea allí, expectación. Y esa palabra de 3199 está relacionada con el interés, con interés que haya de parte de alguien o de uno, ¿ya? Entonces, mediante la idea de expectación. Y dice intentar, es decir, estar a punto de. Se ve que la palabra melo tiene conjugaciones. Entonces, los que saben griego nos dicen que la idea principal es estar a punto de, pero claro, hay conjugaciones donde obviamente también eso va a influir. Entonces, melo, lo principal es que es estar a punto de ser, hacer o sufrir algo. Estar a punto de ser, estar a punto de hacer, estar a punto de sufrir, ¿ya? Y es de personas o cosas, específicamente hechos, en el sentido de propósito, deber, necesidad, probabilidad, posibilidad o vacilación. Entonces, estar a punto de ser, estar a punto de hacer, estar a punto de sufrir, ¿ya? Etcétera. Y se traduce en las Biblias nuestras, esta misma palabra, se traduce como ir a, se traduce como cosa, detener, a punto, querer, venidero, venir. Estas son por lo menos lo que nos dice el diccionario Strong. Entonces, se fijan ir a, cosa, detener, a punto, querer, venidero, venir. Ahora, en el versículo 15 dice, teniendo esperanza en Dios, en la cual ellos también abrigan, de que ha de haber. Si lo pudiéramos traducir, ¿cómo sería la traducción entonces? Si ocupamos la palabra melo y se traduce como, según los expertos en griego, nos dicen que debería ser. ¿Cómo lo traducirías tú? A devenir. ¿Mm? ¿Cómo traducen el versículo 15 entonces? ¿Cómo lo escribirías? ¿Puedo decir cómo lo veo, hermano? Ya, adelante, hermano. Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de venir resurrección de los muertos. Yo lo veo como venir. Ya, ok. ¿Quién más se atreve a traducirlo? Ahí está lo que significa la palabra melo, ¿ya? La idea siempre es de expectación. ¿Mm? ¿Quién más se atreve a traducirlo? ¿Quién es experto en griego acá? Ninguno de nosotros, pero juguémosla. Si decimos que debería ser esta palabra, estar a punto de, entonces debería decir algo así, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que está a punto de haber resurrección de los muertos. Está a punto de. Esa es la idea allí, según lo que dice. Y hay una traducción, en el inglés que la traduce mejor.
La mayoría de nuestras Biblias siempre ponen algo así, de que ha de haber, de que ha de venir y cosas así, pero no lo toman literal. Pero hay traducciones donde esta palabra melo se traduce a punto de, ¿ya? Tal como dice acá, que la idea entonces es estar a punto de ser, hacer, sufrir algo. Entonces, eh, hay otros pasajes donde esta misma palabra se usa, es exactamente la misma, el mismo tiempo, ¿ya? El mismo tiempo, el mismo modo, entonces es la misma. En cuanto a la conjugación verbal, o sea, en cuanto a la morfología o la sintaxis, como se diga en el griego, es exactamente la misma, no, no es distinta. Entonces, fíjese que esto es lo que en el versículo 28 de Hechos 11:28 te lo ocupa Lucas en el libro de los Hechos. Fíjense, a ver si se dan cuenta, si nos damos cuenta, cómo debería aplicarse. Dice, levantándose uno de ellos, llamado Agabo, estamos en Hechos 11:28, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Hechos 11:28. Ahí la palabra melo, ¿ya? ¿Cuál entienden ustedes que debería ser? En la versión 60, en la nuestra, dice que vendría. ¿Mm? Que vendría. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ahora, esta palabrita melo, aquí, que vendría, que está a punto de, también podría traducirse de esa manera. Si, ¿qué quiero que capten? Es que si esta que ha de venir, de que ha de haber resurrección de los muertos, y que si la idea de la palabra es de expectación, entonces, ¿qué grado de expectación tendría Pablo y tendrían los acusadores de Pablo en ese contexto prácticamente hace 2000 años atrás, por un lado? Y por otro lado, acá, cuando Agabo, en Hechos 11:28, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre, que estaba a punto de, si tradujéramos literalmente, estaría bien que uno, esta palabra melo, la interpretara como que fuera 100, 200, 300 o 2000 años después, en el contexto que ustedes ven acá. ¿Les cuadraría o no? ¿Qué piensan ustedes? Estamos un poco aplicando la gramática aquí en esto de ayudándonos con las herramientas que tenemos y aplicando gramática. En este caso, lo que nos enseña el griego en los diccionarios. Se dan cuenta que si uno dice, oye, se levanta Gabo en Hechos 11:28 y da a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Y uno dice ahora, en este tiempo, uno dice, oye, mira, Gabo profetizó para nosotros el hambre, y claro, ya se ve ya por todo lo que está pasando, va a venir hambre en la tierra. ¿Podría yo interpretarlo así? O debería más bien, debería, porque podría, lo puedo hacer, pero Sí, debería. po. O sea, viendo todo lo que explicó de la palabra, se podría entender así, pues yo creo que no habría problema. Que hagamos. Además, ¿Mm? yo aquí en el 28 veo dos cosas. Ya, a ver. Y la primera es que dice, levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el espíritu que vendría. Ahí estaríamos aplicando lo que explicabas tú con respecto a Melo.
¿no es cierto? Que es algo inminente. Un gran hambre en toda la tierra. Y acá, después del punto y coma, se da testimonio de que eso realmente ocurrió, porque dice que ocurría en la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. O sea, en el mismo versículo habla de lo que iba a suceder en forma inminente, cuando dice vendría, y después da testimonio de que sí ocurrió. Por lo tanto, fue pronto, bien pronto. Correcto. Entonces, volviendo al 15, yo pienso, ahora aclarado esto de la palabra ha de haber, se entiende por qué entonces lo apresaron. Lo apresaron porque realmente estaba dando, o sea, lo inculparon porque estaba dando una profecía, por decirlo de alguna manera, que iba a ocurrir muy pronto. Entonces, ese era el alboroto. Ya. No era la resurrección ni nada de eso, sino que era el alboroto de lo que estaba tratando de decir. Eso. Me cambió Ok. la, me cambió la fisonomía. Súper, gracias. No, esa es la idea. Bueno, Guillermo, Esa es la idea. ¿Alguien habló? sí, yo. Adelante, Brian. ¿Cómo era la pregunta para entenderla bien? ¿Para entenderle bien? La idea es que, la idea es que al ver la palabra melo aquí, que en el versículo 15 acá se traduce como ha de haber, de que ha de haber. Ha de haber. Esa palabra melo, la idea, según el diccionario Strong, es de expectación. Alguien expectante está ahí, ¿ya? ¿Y por qué está expectante? Porque significa estar a punto de, puede ser, de hacer, de sufrir algo o de suceder un hecho. Entonces, por eso que la idea de melo acá, en el versículo 15, entonces, si es estar a punto de, uno podría traducir el versículo 15, podría traducirlo como teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que está a punto de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, por eso que le hacía la consulta y nuestra hermana Sandra captó la idea allí, ¿ya? Me parece súper bien. Y como uno dice, ya, pero ese es un puro texto, por eso que puse otros, ¿ya? Porque es la misma palabra, exactamente la misma. ¿Mm? Y dice el versículo 28 de Hechos 11, y la pregunta era si acaso uno podría interpretar este versículo, el 28, y uno podría decir, mira, oye, Agabo dijo, ¿ya? Por el Espíritu, que va a venir una gran hambre en toda la tierra habitada, así que debemos preparar. Y en este tiempo yo digo, debemos prepararnos y debemos juntar alimentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a venir una gran hambre en toda la tierra. Y la palabra es melo ahí, y melo. Entonces, por eso que hacía la consulta, yo podría o debería hacerlo. Claro, la hermana Sandra dice, claro, por el contexto, obviamente que no, porque dice que ya sucedió. Y si ya sucedió, entonces saca la conclusión. Entonces la palabra melo significa que está a punto de, o sea, es pronto. No es que uno pueda alargar la palabra y extenderla a un tiempo, darle el significado de un tiempo de 1000, 2000 o 3000 años. ¿Ya? Entonces esa era la pregunta, hermano Brian. ¿Ya? Claro, entiendo porque eh, sería lo más de acuerdo al contexto. Mm. Porque, por ejemplo, si es que uno dice ya 2000, 3000 años, yo le preguntaría, ¿y cómo puedes, bueno, no sé si usted sabe qué es lo que ellos dicen de acuerdo a eso? Porque si dicen que ya 2000, 3000 años, ya, pero ¿cómo? Porque aquí, claro, vemos que es algo como que está pronto de venir. Entonces, ¿cómo esas, no sé si usted sabe o algo así, porque, bueno, para mí yo no sé mucho de lo otro, la postura más futurista dice, de acuerdo a eso, ¿cómo puede extender ese versículo tanto? ¿De qué manera? Así, porque tendría que ser como bíblico para poder hacer eso, pero no sé, me surge como esa pregunta, si es que usted sabe qué es lo que ellos dicen de acuerdo a eso, porque estaría bien, estaría, no sé, estaría bueno ver la otra postura.
aunque yo no la puedo ver, o sea, no, sería como forzar mucho, pero no sé si ellos tienen algo, alguna manera de hacerlo o de explicarlo, no sé. No sé si se me entendió. Con respecto al versículo 28, eso es lo que yo estoy haciendo en el estudio, procuro para que ustedes capten el tema y me ayuden también a ver cómo voy yo, nos ayudemos mutuamente, pero un poco lo que yo sé es que como las traducciones, entonces siempre los que traducen, igual ellos tienen creencias, igual tienen una doctrina, entonces igual influye. Por eso que tenemos varias versiones, ¿ya? Y por eso que es bueno saber que hay herramientas como para que uno vaya cerciorándose. Además, además, lo que uno tiene que ver es que nosotros ahora estamos analizando el texto en su contexto, ¿ya? Y estamos viendo un poco de gramática, pero también uno no debe descartar lo que es la analogía de la fe, y ya vimos que el mismo Señor Jesucristo dijo varias veces que su venida iba a ser en la vida cuando algunos de sus discípulos todavía iban a estar vivos. Así que la analogía de la fe y muchos otros versículos que ya hemos estado viendo y vamos a seguir viendo, que apoyan que la segunda venida ya fue. Ahora, lo que yo estoy mostrando es que con la palabra melo, con gramática, también uno puede decir, mira, si los traductores hubieran aplicado correctamente la traducción a los distintos idiomas, lo hubieran puesto literal, entonces no habría problema tampoco al decir que la resurrección, la segunda venida y el juicio fue en el año 70, ya pasado para nosotros. Esa es la idea. Así que eso te puedo decir, hermano mío. Janet o Ismael, adelante. Sí, entendí todo bien. Es que lo que yo preguntaba era que si es que los que son, bueno, los que ven esto como futuro, ¿qué es lo que ellos, no sé si alguna vez han respondido a esto? O sea, porque no sé si se me entiende. Sí, lo que va a hacer que es bueno que veas los videos de Sugel. Por eso que yo les mandé para que vean qué piensa él. Hemos visto algunas de las cosas acá, cómo se paran ellos y vemos que atropellan lo que es el texto en su contexto y la analogía de la fe. Por lo menos eso es lo que básicamente te podría decir. Ahora sí, Ismael o Janet, adelante. Sí, eh, con respecto a lo que usted preguntaba, claro, o sea, si uno lo lee en el tiempo de ellos, poniéndonos en el lugar de ellos, para ellos era futuro en este ejemplo, en el versículo 28 de Hechos, el hecho de que diga que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, o sea, para los oyentes de que estaban escuchando Ágabo, era futuro, pero para nosotros entendemos que es pasado, que es un futuro para ellos, fue futuro mientras sucedía ahí, en ese momento, pero para efectos narrativos ya había sucedido. Correcto. Y también ahí volvemos al tema de la importancia de la audiencia y del contexto histórico y temporal en el que se está diciendo y para quienes aplica lo que se está diciendo. O en este caso la hambruna, sería como extender la hambruna hasta los días nuestros, como que va a haber una gran hambruna, si quisiéramos malinterpretar el texto. Sí. Y lo mismo hemos visto que sucede con otros versículos. Entonces, cuando acá dice de que ha de haber resurrección de los muertos, eso quiere decir que es un futuro para ellos, para el que lo está diciendo ahí. Pero aún no sabemos, bueno, lo estamos estudiando, si es futuro nuestro, pasado nuestro, todo eso. Ahí lo vamos a seguir viendo. Pero como siempre lo hemos dicho, uno de los puntos importantes es el tema de la audiencia, a quién se le está diciendo lo que se le está diciendo. Correcto. Y agrego el detalle este de que si se hubiera traducido bien en las versiones nuestras en español, diría la cual ellos también abrigan de que está a punto de haber resurrección de los muertos. Así de justo como dijo, o sea, está ahí, ¿sí? Está cerquita nuestro, está a punto de, esa es la idea. Por eso es que pongo los ejemplos. Adelante, Sandra.
Hermano, necesito que me haga un favor, porque estoy un poco Dime nomás, dime. confundida con el tema de esta segunda venida del Señor. Aquí nos estamos refiriendo en esta segunda venida del Señor a la venida del Señor en las nubes, nos estamos refiriendo a la venida del Señor cuando vino a hacer juicio sobre Israel, juicio y también salvación, porque entonces, ¿nos estamos refiriendo a esa venida o nos estamos refiriendo a cuando viene el Señor al final, cuando dice, porque el Señor dice, en este siglo, no al juicio final? Entonces quiero saber yo de Ok, qué venida estamos hablando. correcto, súper, súper. Les recomiendo que vean los videos que ya hemos dado. Y lo Sí, otro, y lo otro, y lo otro es que cuando estamos analizando a Sungel Michelén, y el video que yo les puse al principio, a nuestro hermano Sungel, el video de él, ese casi minuto, entonces pongan atención y ver qué es lo que dice y en qué estás de acuerdo y en qué no estás de acuerdo. ¿Ya? Entonces, hermano, entonces pero ahora, déjame terminar, Sandra, por ya, favor. sí. Entonces, así en breve, lo que yo entiendo es que hay una sola venida en las Escrituras del Hijo del Hombre, una sola venida, no hay más que una sola venida. Ah, Y eso el hermano Sugil también dice lo mismo. ah, Eso que yo decía, la otra vez en los videos anteriores yo decía, estoy de acuerdo con el hermano Sugel en que está este siglo y el venidero y lo que lo divide es la segunda venida, con juicio y resurrección. En eso estoy totalmente de acuerdo. ¿En qué no estoy de acuerdo? En que él lo pone en un futuro nuestro y yo creo que es pasado. No estoy de acuerdo en la forma que lo explica, porque lo saca del contexto y según mi apreciación pasa a llevar la hermenéutica y pone cosas en las escrituras que la Biblia no enseña. Entonces, por eso que ahora cuando estamos viendo que la segunda venida trae también resurrección para juicio, entonces aquí estamos viendo qué dice Pablo y la resurrección en el contexto de este siglo y el siglo venidero. Entonces, cuando analizamos ahora gramática, estamos viendo gramática, hemos visto texto en su contexto, hemos visto analogía de la fe, hemos hecho ese trabajo, si bien es cierto, no ha sido tan extenso, pero por lo menos algo hemos hecho. Y ahora quise traerles un poco de gramática, y obviamente que tiene que ser la gramática griega, donde fueron escritos el Nuevo Testamento. Entonces, al ver la palabra melo y vamos a ir viendo otros textos que tengo acá para que vean si realmente esa palabra melo, de que ha de haber resurrección de los muertos, uno podría extenderla para 2000 años. Bíblicamente hablando, la podríamos solamente con la palabra en griego nomás, porque ya sabemos que texto en su contexto, ya vemos que el mismo Señor dijo que iba a ser la venida de Él, iba a ser en su generación, mientras algunos de los suyos estuvieran vivos. Y lo repitió varias veces, no lo dijo solo una vez. ¿Ya? Así que espero haberte contestado, hermana mía. no, me contestaste muy bien. Muchas gracias. Quedó claro, aunque no concuerdo. Ok, súper, si esa es la idea. ¿Ya? Hermano Ah, ya, Guillermo, ahora entendí bien, perdón. disculpa, ahora entendí bien, eh, o sea, por eso ellos dicen, bueno, los futuristas, por esa mala gramática, o sea, mala traducción, Es una de las lo ven cosas. como 2000 años, algo así, más de dos Esta- mil años. Esa es una de las cosas. Yo creo que lo más grave es que no respetan el texto en su contexto. Obviamente que también es grave esto, pero como es griego y no todos son expertos en griego, uno aprende de los diccionarios y todo eso. Porque si no tuviéramos griego, igual nosotros podríamos ver claramente si se aplicara las normas de la correcta interpretación, texto en su contexto y la analogía de la fe, y obviamente lo que decía Ismael, los destinatarios, entonces uno se daría cuenta que cuando el Señor le habló a sus discípulos, les dijo que su venida iba a ser en la generación de ellos. Entonces, por eso que hay que darle vuelta, ¿ya? Por eso que estamos aprendiendo. Si nos muestran lo contrario, digo, no hay ningún problema. Uno dice, no, la Biblia manda, yo estoy equivocado. ¿Ya? Ok,
Seguimos entonces. Ojo entonces con la palabra melo acá, ¿ya? Ya sabemos que aquí, en el versículo 28, ese que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces no fue mucho tiempo, no fue mucho tiempo, ¿ya? Seguimos. Aquí, Hechos 19:27. Fíjense, es la misma palabra que usa Lucas, el que escribió Hechos. Dice, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Hechos 19:27. Con respecto al versículo anterior, quería agregar algo aquí, de pasadita solamente, así como entre paréntesis. Esto de que vendría una gran hambre es lo mismo que dice el Señor en Mateo 24, cuando habla de su venida, ¿ya? Entonces también aquí vemos que habrían hambres, terremotos, etc. Ahí vemos en el libro de los Hechos que había gran hambre, habían hambrunas, ¿ya? Ese fue, sí, entre paréntesis. Entonces la pregunta acá, fíjense, eh, yo tengo el texto solamente, pero ustedes lo pueden ver después en Hechos 19:27. La palabra aquí, melo, dice, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Qué piensa usted de la palabra melo acá? Melo, melo. ¿Podría ser aplicada para muchísimo tiempo después? Yo creo que no, porque ahí se está hablando de algo que está en ese momento nomás, como el templo de esa diosa. Entonces, entonces ahí, bueno, y ahí dice el mundo entero, yo creo que ahí se refiere a el mundo conocido. Claro, claro, esa es la idea. Y entonces aquí está a punto de pasar eso. Y claro, se iba a destruir la majestad de aquella diosa que venera toda Asia y el mundo entero. Entonces, ya pasó eso hace mucho tiempo. Entonces, la palabra melo significa ahí que estaba muy próximo a ser, muy próximo a pasar. Estaba a punto de. ¿Por qué? Porque recordemos que en Hechos 19 están los apóstoles predicando, en este caso Pablo. Y como predica, ¿ya? Y como ustedes véanlo en el contexto, entonces, claro, ellos tienen peligro del negocio. Entonces, próximo, o sea, en breve el negocio se les viene abajo. Y también la imagen de la diosa con todo lo que implica la adoración y todo eso se le vendría ahí en poco tiempo, no es que fuera a pasar después de miles de años o de muchísimo tiempo. ¿Capta la idea, cierto? De lo que es la palabra y de lo que implicaría lo que es la gramática acá. ¿Se capta o todavía no me doy a expresar bien? Todavía no me Yo capta estoy, bien. ¿Mm? yo estoy callado acá, hermano, porque estoy haciendo análisis, ¿verdad? ¿Ya? Buscando todas las herramientas posibles, estoy googleando en el rato. Y Sí, claro, eh, yo no sé griego, nunca lo he estudiado para nada, pero como usted bien señala, existen las herramientas, correcto. ¿verdad? Y las herramientas, claro, indican de que el concepto es va a suceder, ¿no es cierto? O va a ser, digamos, como en un futuro. Digamos, tiene esa palabra que por lo menos lo que estoy, porque en Velo. el fondo estoy evaluando, digamos, lo que usted está diciendo, ¿me entiende? No es que, ¿me Sí, sí, entiende? sí, Entonces, y, tiene que ser así. y,
indica el concepto. Yo le puedo poner ahí, pegar un poco, y de hecho he hecho el ejercicio de comparar el primer texto, el segundo texto, ¿verdad? El de hecho, y el tercer texto, y claro, los tres hablan de más o menos de la misma sustancia de la palabra, de que es un evento que va a ocurrir o en un futuro. Nada más que separa de que son eventos, por ejemplo, el de la resurrección, un evento divino, ¿verdad? El tema de la hambruna es un efecto terrenal, ¿verdad? Y el tema acá de la Dios. Pero sí, claramente lo que usted expresa es correcto, de que es un evento que ya sea va a ocurrir en poco tiempo o en un futuro, ¿verdad? Ese es como el concepto que he estado observando acá. Le puedo mandar a después, lo puedo pegar en el chat si es que le parece, pero es como lo que estoy tratando de hacer un poco de contrastar en base a mi desconocimiento, pero para poder decir sí o no, pero fehacientemente, porque estoy tratando de buscar un parámetro, digamos, independiente. No sé si me explico. Sí, la idea es buscar buenos diccionarios. Claro, Uno tiene buenos claro. diccionarios de griego a español, ningún problema, si son buenos, ¿ya? No Esa es estoy la buscando, idea, estoy haciéndolo con inteligencia artificial, es más rápido. claro, pero la referencia que te la dé para que te veas si, qué tal es el diccionario, porque también sabemos que no hay diccionarios que son buenos, que son reconocidos. Correcto, ya, Esa perfecto. es la idea. Pero por lo menos los que Pero- yo busqué, que son los que están en las Biblias de los programas, del software, mostré la Strong y también mostré, parece que, Nina, parece que estás jugando con tu pantalla. Vas a rayar la pantalla. Borra mejor Nina, ya, si se puede, ya. Ok, entonces buscar buenos diccionarios. Adelante, Andrew. Yo me perdí un poco del sentido de buscar la palabra, eh, porque para mí al menos en el contexto, cuando se ocupa el mundo entero, cuando se ocupa un mundo, siempre va a depender del contexto, porque por ejemplo acá, cuando dice a quien venía toda Asia y el mundo entero, cuando dice toda Asia, ya se refiere al continente asiático o a lo que en ese tiempo se conocía que era Asia, ¿ya? Pero después, cuando dice el mundo entero, habría que preguntarse si entendemos mundo entero como cosmos, habría que pensar ya, entonces en América, en los otros continentes, también adoraban a la diosa Diana, iban al templo desde América del Norte, desde América del Sur, desde África, desde Europa del Este, etcétera. Entonces, yo creo que las palabras, eso es un ejemplo, pero yo creo que las palabras muchas veces hay que, de hecho siempre hay que tomarlas dentro del contexto. Entonces, creería yo que el contexto inmediato de Hechos 19 y el anterior y el posterior afirman de que a la audiencia a la que se le está hablando es a ellos. Y Sí. ese mundo entero está, de hecho, exagerando. Uno de repente dice en el cumpleaños vino todo el mundo a mi cumpleaños. ¿Realmente vino todo el mundo o estás exagerando de que de los conocidos tuyos vinieron todos? Entonces, así, según el contexto, creo yo, tanto de la palabra, porque muchas veces, y yo concuerdo en algunos hermanos que dicen, muchas veces nos enredamos en ir a lo que significa la palabra así en sí y todo, y nos perdemos en eso más que en ver el contexto, que es lo que nos da la luz, que es lo que, porque yo entiendo que el Señor lo hace simple, y está escrito de manera simple, Hechos 19, así como toda la escritura en general. Nosotros nos complicamos, pero este es un lenguaje, entiendo yo, en este caso, en Hechos 19, mayormente simple. Entonces, yo creo que, como usted lo ha dicho, tío, no se da para entender otra cosa a no ser que uno empiece ahí a jugar con supuestos, con otras cosas. Pero el texto, a mi parecer al menos, es claro lo que está diciendo el que dice eso, ¿cómo se llama? El mercader en este caso, que estaba viendo perder su negocio. Mm. Entonces dice aquí, eso quería aportar yo, pero también No, está bien, súper. me perdí un poco en el sentido de tanto de la palabra, en eso voy. Es que lo dije, a lo mejor no escuchaste, pero lo dije, o no me expresé bien. Dije que hemos visto texto en su contexto,
hemos visto la analogía de la fe y ahora estamos viendo algo de gramática que también debería ayudar. Eso a lo mejor no me expresé muy bien, pero lo que tú dices, yo estoy totalmente de acuerdo. Como ya hemos visto texto en su contexto, ahora estamos viendo la palabra en sí. Porque si yo digo está a punto de, y cuando digo va a venir, entonces parece va a venir o es venidero, es como que va a venir, yo sé que es futuro, pero cuando digo está a punto de venir, a punto de llegar, a punto de haber, a punto de suceder, es otra cosa, es inminencia. Yo estoy expectante. Pero si digo, no, si va a venir, pero ¿cuándo va a venir? Entonces, es como muy difuso, ¿ya? En cambio, la palabra en sí, y por eso que el diccionario Strong decía expectante, habla de expectación. O sea, la persona está ahí, ya. Esa era la idea. Pero yo estoy de acuerdo contigo, hermano mío, que el contexto también da claridad al respecto de que eso tiene que ser en el tiempo de él. No tiene que ser un tiempo muy lejano, porque el negocio se le está viniendo abajo. Y lo mismo que la popularidad que tenía la famosísima diosa. ¿Ya? Ok, ¿levantaste la mano de nuevo o no la has bajado, Andrew? Sí, la levanté de nuevo. Ya, adelante, mano. Solo para hacer una pregunta, porque cuando usted dice que es expectante, que es lo que yo también entiendo, y de hecho es lo que el texto enseña, dice se va a venir abajo el negocio nuestro de Diana, está hablando de inmediatez también, no está hablando de que se nos va a venir abajo en los próximos 2000 años, cosas así. Entonces, por Inminente, eso siento que el texto se nos da a entender que va a ser inmediato, o dentro al menos de lo que ellos están viviendo. Por ejemplo, correcto. uno cuando hace ejercicios básicos, por ejemplo, a Adán le dijeron, y fue lo que vimos también en Génesis, muriendo morirás. Se lo dijo a Adán, ¿no es cierto? Y Adán tenía que, sobre Adán pesaba esa sentencia. Cuando se les expulsó del paraíso, dice que se les expulsó de inmediato, o sea, no fue en un tiempo largo. Sí, Cuando Caín mató a Abel y fueron a llevar sacrificios, Dios reprende a Caín y le habla a él de una inmediatez, le dice, el pecado está a la puerta, correcto. o sea, está también expectante, está ahí, está al acecho, el pecado en ti está ahí expectante, pero tú te enseñorearás de él. Y así podemos ver, por ejemplo, cuando Dios le manda a hacer el arca a Noé, era en la inmediatez de él, el juicio iba a venir en la inmediatez de él, y por eso el Señor Jesucristo dice, así como en los tiempos de Noé, que no lo esperaron, iba a pasar, iba a venir. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando el Señor Jesucristo, hablando de lo expectante, de lo que iba a estar ahí, pasando, Él ocupa el término dolores de parto. Entonces, si uno dijera, oye, los dolores de parto van a tener eh, inmediatez porque el parto es cuando ya está pasando, o sea, cuando ya se está dando a luz algo, ¿ya? Sí, Algo que se está dando a luz. Entonces, dolores de parto, que utilice esa expresión, me parece que no se puede llevar al futuro nuestro, por ejemplo, correcto. porque estaríamos nosotros haciendo decir a la Biblia algo que no dice. De hecho, el mismo Señor Jesucristo es él, perdón, el que dice dolores de parto. Entonces le dice, las que estén en cinta, no corran a los montes, etcétera, no se devuelvan por su capa. Y está hablando en un contexto de ella. Entonces, en este sentido, por eso me llama la atención, porque muchas veces hasta nosotros nos damos cuenta que a la hora de la cotidianeidad, no sé cómo se dice, ¿está bien dicho? A la hora de eso, en el diario vivir nuestro, utilizamos esta referencia y la entendemos perfecto. El hecho de decir, oye, voy a ir pronto a tu casa, o ya voy llegando. Uno no dice, va llegando, va a llegar en 2000 años, o va a llegar va a llegar a la próxima semana, ¿no? Cuando uno llama y dice, oye, voy llegando, o estoy a la puerta y llamo, como dice Apocalipsis, eh, no quiere decir que uno va a estar esperando 2000 años a la persona, o sea, la persona está aquí, está pronto, yo voy a estar expectante esperando a que toque mi puerta. Porque se dice, yo estoy a la puerta y llamo, como dice el Apocalipsis. Entonces, a mí eso me ha llamado la atención últimamente de los estudios en general que hemos hecho, que para la cotidianeidad nuestra, disculpen que me traen esa palabra, muchas veces
no entendemos y esto lo pasamos por alto, lo damos por sentado, pero cuando venimos a la Biblia empiezan los peros de que, ah, ya, pero si dijo esto puede ser en un futuro lejano, pero si dijo tal cosa acerca de que le iba a pasar a su generación, no, es que puede ser que, como dice que un día son 1000 años como un día, entonces, ah, se refiere a tal cosa. Entonces, esas cosas y esa incongruencia del cómo venimos a la Biblia versus cómo lo entendemos fuera de la Biblia es la que a mí me ahora último, bueno, de hace rato ya, pero me ha hecho ruido porque ahí es donde yo digo, chuta, ¿por qué cuando hablamos entre nosotros entendemos perfectamente este tipo de lenguaje cuando dice y el mundo entero, quien venera toda Asia y el mundo entero? Lo entendemos perfecto cuando alguien en un cumpleaños dice, oye, vino todo el mundo, pero cuando venimos a la Biblia decimos, ah, viste el mundo entero, entonces se refiere al cosmos, por ejemplo, o cuando dice el acabo de mundo se refiere, ah, viste, se va a acabar todo el mundo completamente. Entonces ahí es donde digo yo que el texto, como ya lo hemos dicho, debe primar, entonces, ¿a quién va dirigido? Y por eso a mí me ha gustado cuando usted ha hecho énfasis en que se tienen que ver los recursos correctos para acercarse a la Biblia, a quién es el destinatario, a quién él le está hablando, a quién se dirige, en qué tiempo lo está diciendo, qué dijo acerca de lo que iba a suceder. Entonces esas cosas, tío, son las que a mí me llaman bastante la atención y eso, no quiero seguir hablando. Gracias, gracias. Bueno, la idea entonces es que ahora estamos viendo las palabras de inminencia, de cercanía, de prontitud con respecto a lo que es en este caso la resurrección y también en otros contextos donde no es el contexto de resurrección, pero la palabra en sí habla de que hay inminencia, hay prontitud, hay algo que va a suceder pronto, en breve, que no está distante en el tiempo por muchísimos y muchísimos años, ¿ya? Entonces esa es la idea. Después en Hechos 25:4 también aparece lo mismo, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Él está a punto de salir en breve. Esa es la idea también ahí. ¿Mm? Y después en Hechos 27:10, diciéndoles varones, veo que la navegación va a ser, está a pronto de, está a punto de, ¿ya? Va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. ¿Se fijan? Entonces, textos que hablan de que va a ser pronto, está allí, está a las puertas, esa es la idea, de la inminencia de la palabrita melo. ¿Mm? Y hay Hechos 28:6, y esto lo tomé solo del libro de los Hechos, que es el mismo autor, Lucas, para que veamos cómo él usa la palabra. Ellos estaban esperando que él se hinchase, ahí cuando lo muerde la serpiente a Pablo. Y dice, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¿Fíjense? Entonces estaban expectantes viendo que, claro, si lo picó la serpiente, lo mordió la serpiente, si lo mordió la serpiente, entonces están esperando. No pueden estar esperando mucho rato, o sea, años. No, o sea, están expectantes ahí, era inminente, ellos esperaban que cayera pronto. Por eso que dice, mas habiendo esperado mucho, es lo contrario con Melo, ¿m? Y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. O sea, por lo menos en cuanto a gramática, muy sencillo, la palabra de inminencia, que está relacionada con la resurrección, porque el apóstol Pablo dice que está a punto de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, en Hechos 24:15. ¿Ya? No sé cuánto tiempo tenemos, nos queda tiempo, ¿no? ¿Qué hora es, hermano? ¿Estamos en la hora ya o no? ¿Cómo nos 10:40, pasamos? 41. Nos pasamos. Perfecto. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Ya? Eh, creo que fue buena el hecho de discutir cosas así, ¿ya? Porque nos va a ayudar. Son muchas las herramientas que tenemos a disposición y si aprendemos a usarlas, si nos ayudamos en esto, súper bien. Ahora era la palabra
de inminencia, que es la palabra melo, y en algunos contextos de resurrección. Vamos a ver otros, pero por lo menos saber eso, ¿ya? Comentarios antes de que deje de grabar. Si alguien tiene que opinar, decir algo. Es verdad lo que dice Andrés, como que me hizo mucho sentido, porque cuando uno está, como eso, ese ejemplo del cumpleaños, es súper bueno, sí. A Sí, mi cumpleaños va a venir todo el mundo, pero claro, cuando uno va a la Biblia, eh, es como que ve lo mismo, ve como el mundo, en este caso, mundo conocido, ve lo mismo, pero como que viene con una idea, ya, como eso que está como implantado en todo, bueno, en los creyentes, que como lo del futurismo. Entonces, como que llega a la Biblia y viene con una idea, entonces, pero como que no se enfocan tanto, bueno, los creyentes en ir a lo que dice el contexto. Entonces, eso me hizo mucho sentido. gracias, hermano mío. Aunque estoy de acuerdo con todo lo que dijo Andrew, el punto mío no era ese, ¿ya? Yo estoy totalmente de acuerdo porque lo hemos visto otras veces. El punto mío era ahora mostrar que en el lenguaje del griego del Nuevo Testamento hay palabras de inminencia y una de esas palabras es la palabra melo. Y uno lo puede, no solo por la palabra, sino que también como lo vimos en el contexto. Pero el énfasis mío era, estaba viendo en la gramática, en la palabra en sí, melo, que significa primariamente estar a punto de. Y es una palabra que uno no la puede poner miles de años, ¿ya? No debería, o sea, puede, pero no debe, ¿sí? Puede uno decir cosas, pero no tiene apoyo bíblico. Entonces, por eso que mostraba lo que decía Hechos 24:15, donde el apóstol claramente da a entender, ahí dice que ha de haber, la versión nuestra, que ha de haber resurrección, pero si se tradujera como algunas de las versiones en inglés, donde se traduce que está a punto de haber resurrección de justos e injustos, resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos, sería una versión más apegada a lo que la Escritura enseña. Porque cuando dice que ha de haber, lo deja así como difuso, como ha de haber en el futuro, ¿cuándo? No sabemos cuándo, pero está en el futuro. En cambio, la palabra en sí le cambia todo el sentido, le habla de inminencia. Y bueno, como dije, esto solamente estaba procurando ver el tema de la palabra en sí, de inminencia con respecto a la resurrección. Ahora, ya vimos texto en su contexto y vimos la analogía de la fe y vimos que la venida del Hijo del Hombre iba a ser mientras algunos de ellos estuvieran en vida. Y esa es la única venida que aparece en las Escrituras. No hay otra venida del Hijo del Hombre. ¿Y por qué usé Hechos 24? Porque el versículo 14, el apóstol Pablo dice claramente que él habla única y exclusivamente que cree en la esperanza que él abriga y también los israelitas, la mayoría de ellos, de que ha de haber. ¿Y dónde se fijan ellos? El Antiguo Testamento. Entonces, de ahí también apuntaba, y por eso que iba a ir al pasaje de Daniel. En Daniel se profetiza y hay otros pasajes donde se habla de la resurrección, y por eso que después de ver la palabra en el griego, íbamos a ver de dónde entonces del Antiguo Testamento se toma y por qué el apóstol dice que está a punto de. Eso era lo que tenía que, era la continuación. ¿Por qué está a punto de haber? Porque la resurrección estaba profetizada y el apóstol, obviamente enseñado por el Señor Jesucristo, por todo lo que él enseñó a sus discípulos, él sabía que iba a ser en esa generación. Por eso que estaba a punto de. ¿Mm? Ok, eso quería dejarlo, pero falta tiempo. A ver si el jueves seguimos con lo mismo, ya vimos la palabra, ahora nos vamos a dedicar entonces al texto propiamente tal, y vamos a ir a Daniel y también, si el Señor permite, vamos a ir a los pasajes del Antiguo Testamento donde se habla de la resurrección y por qué el apóstol entendía tan claramente que estaba a punto de haber resurrección tanto de justos como de injustos, la resurrección de los muertos. ¿Ya? Eso, esa es la aclaración.
¿Comentario? Si no, nos despedimos. Nos despedimos. Que el Señor les bendiga. Y seguimos adelante. Ánimo, Rodrigo. Seguimos adelante. Que el Señor le bendiga a todos. Que Muy estén bueno. bien. Cuídense Buena mucho. semana. Gracias. Estuvo Buenas, bueno el hermano. estudio. Buenas noches, Chao, bendiciones, chao. buena semana. Un abrazo a Bendiciones. todos. Estamos al habla. Que esté muy bien. Chao. Bendiciones. El Señor les bendiga. Bendiciones. Chau, chau.